Nuestro invitado de esta noche es una de esas personas que lo reconcilian a uno con la vida. A él no le gusta que se le trate como a un héroe, sin embargo es un poquito inevitable porque hace 10 años fue el protagonista y con bastante valentía de una de los momentos más tristes que ha dejado la violencia en este país nuestro tan golpeado, la masacre de Bojayá. En ese momento él desempeñó un papel fundamental frente a toda esa comunidad que estaba siendo golpeada de una manera tan dura y por eso es un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Padre Antún Ramos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gloria, para ti y para todos tus televidentes. Muchísimas gracias. Yo sé que a usted no le gusta que le digan que es un héroe, pero de alguna manera ha sido inevitable a lo largo de estos años que la prensa siempre lo califique de esa manera porque usted estuvo allí, pero además estuvo liderando a esa comunidad en un momento que fue muy triste y que estaba siendo golpeada de una manera tan imprevista y tan dura por la violencia, ¿no? Sí, porque el héroe me relaciona, lo pienso yo, como con alguien de los cómics, alguien de la televisión, de las películas. Y pienso que si hay alguien que es líder es toda una comunidad que tal vez me tocó representarla en un momento y se hizo lo que se tenía que hacer en un momento indicado. Padre, usted lo dice con mucha humildad, sin embargo, todos sabemos que ese fue un momento muy difícil y que ha marcado de alguna manera la historia del conflicto de este país nuestro, pero han pasado 10 años y parece que no ha pasado nada, ¿no? Nada aparte de la situación mediática, de bueno, Bojayá 10 años, en fin, pero más allá de eso, ¿no? Sí, Bojayá es una situación muy compleja. Nosotros esperábamos que después de lo que ocurrió, después de todo el boom publicitario, nuestra situación cambiara y cambiara de verdad. Pues hay un pueblo nuevo que carece de muchas cosas, que se parezca a estos pueblos antioqueños, a la mayoría de los pueblos que tienen algún grado de desarrollo y civilización. El pueblo está con una planta todavía alimentada por combustible, muchas veces no funciona, el acueducto no es potable, el alcantarillado funciona también a medias. Es decir, para lo que ocurrió, la compensación del Estado quedó coja. Claro. Es lo que pasa muchas veces en estos lugares donde se presentan las tragedias o las dificultades, siempre hay unas promesas en el momento álgido y después todo queda en el olvido un poco, ¿no? Sí, vivimos de muchas promesas, ya pasaron presidentes, vicepresidentes, los ministros. Bojayá le sirvió mucho al Estado. Recuerda que cuando Andrés Pastrana era presidente, que fue cuando ocurrieron los hechos, gracias a la de Bojayá, por lo menos en Europa, la FARC fue mínimamente direccionada o condenada como grupo terrorista, pero le sirvió mucho como elemento publicitario. Cada vez se tomaba ahí como la degradación de la guerra, pero a nosotros nos benefició poco. Claro. Padre, yo quiero volver un poquito al principio y centrarme en usted antes de retomar a Bojayá. Ese nombre suyo, Antún, ¿qué significa? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, mi nombre es un nombre africano. Lo pongo a mi papá. Tú sabes que mientras que para nosotros los nombres son los que están de moda o que hay algún actor o un futbolista, casi todos los papás le ponen a sus hijos el nombre de la persona que está de moda. Para los africanos los nombres tienen que tener una significación y Antún significa árbol fuerte. Creo que eso hizo tal vez que yo actuara como tenía que actuar en las circunstancias que me tocó vivir. ¿Usted cree que los nombres determinan un poco lo que Desde uno luego, va siguiendo en la vida? Creo que sí. Por lo menos en mi caso siento que me dio fuerza los ancestros, todos los que ya no están, los que del cielo me acompañan y para acompañar también la comunidad. Padre, hablemos un poquito de su familia y de sus orígenes. Usted me decía que es chocuano, por supuesto, es de allí, de esta tierra. ¿Y cómo fue esa vida un poquito de la infancia en una familia numerosa? Bueno, nosotros somos 8 hermanos, yo soy el sexto. Mi hermano mayor es sacerdote, está en Francia en este momento. 6 hombres, 2 mujeres. Yo siempre digo, bromeando, que en mi casa somos 4 hombres, 2 mujeres y 2 sacerdotes. Pero de padres muy católicos. Mi madre murió meses antes de la masacre de Bojayá en un ataque simulado que hizo la FARC en Quito. Mi madre muere de un infarto. Tengo a mi papá, mis hermanos, 3 de ellos viven aquí en Medellín.
Y somos una familia muy unida, muy cercana unos a otros, estamos pendientes. Somos de un pueblito Vagado, ahí crecimos todos y ya por cuestión de buscar un mejor estar, de capacitarnos, la gran mayoría de nosotros salimos a los 15, 16 o 17 años, nos tocó unos para Bogotá, otros para Quito, la capital, otros para Medellín. Bueno, ¿y cuándo decide usted hacerse sacerdote, seguir esa vocación? Bueno, yo creo que nos tocó, por gracia de Dios, unos sacerdotes, el padre Antonio, el padre Wilson, unos sacerdotes claretianos, que eran muy emprendedores. Gracias a ellos teníamos la energía eléctrica, iban y gestionaban. Entonces yo de pelado, que era acólito, que era los que servía en el altar, yo decía, yo quiero ser como ellos, servir, por lo menos, como veía que lo escuchaban, ellos tenían alguna capacidad de liderazgo, me fui como perfilando, un poco imitándolos a ellos. Ellos tal vez imitaban el personaje central al que uno anuncia, que es Jesús. Y eso hizo que me fuera perfilando, ya fui como apropiándome de las cosas de iglesia, me fui metiendo en el cuento y ya a los 16 años mi papá le dijo a mi papá que quería entrar al seminario y no vieron pues ningún inconveniente, que si eso era lo que yo decía, pues contaba con todo el apoyo. Pues padre, yo le voy a decir algo. A veces cuando la iglesia es tan cuestionada y cuando pasan tantas, se presentan situaciones que ponen a la iglesia ahí en la mira pública y que hace que mucha gente diga, no más, este tema de la iglesia, no, en fin. Personas como usted hacen que muchos tengamos o recuperemos la fe en una institución, pues como la iglesia, tan antigua, pero además a veces tan cuestionada también, porque habla uno de ese compromiso real de una persona que realmente está trabajando allí con una comunidad. Antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos contara cómo fue que usted llegó a ser el párroco de Bojayá. Bueno, yo me ordeno sacerdote en el año 2000. En la diócesis de Quito nos van preparando para ciertas zonas. Bojayá es una zona muy palúdica. Se inunda, el pueblo se inundaba 3 meses en el año. Yo cuando llegué por primera vez a Bojayá, yo parecía Cristóbal Colón. Yo no vi tierra por ningún lado durante 15 días. Y yo hacia mis adentros decía, Dios mío, ¿para acá es que me van a mandar? Pero de alguna manera Dios te va mostrando el camino. Y una vez me ordeno sacerdote, el obispo en el decreto dice que yo iría para Bojayá a prestar mis servicios a Bojayá. Nosotros los sacerdotes prometemos obediencia y creemos que Dios habla por boca de las autoridades. Y sí, me fui con las mayores ilusiones, con el mayor compromiso y creo que hice el trabajo con todos los errores que pude haber tenido de la mejor manera. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos en unos segundos para continuar esta conversación con el padre Antún.
Regresamos a esta conversación con el padre Antún Ramos. Padre, uno vive una situación como lo de Bojayá. Yo creo que nadie está preparado jamás para vivir algo así. Quizás en el momento no encuentra otra opción usted que reaccionar y sacar esta comunidad adelante de la mejor manera posible. Pero eso tiene que dejar unas secuelas difíciles en la cabeza de cualquier ser humano y en el corazón de cualquier ser humano. ¿Cómo lo vivió usted? Sí, mira, yo una vez cae aquella nefasta bomba, yo quedo inconsciente, pierdo el conocimiento por unos minutos, me recupero, pero todo el mundo viene como a pedirme ayuda. Padre, estoy herido, yo de conocimientos médicos tengo muy poco, lo de supervivencia, y comienzo como a transportar con algunas personas que me querían colaborar a donde las hermanas que son enfermeras, los heridos, de acuerdo a mi criterio, los que yo creía que podían salvarse. Pues había gente que ya miraba a uno que en la valoración que uno hacía ojo, que no pasaba nada con ello. Pero sí, lo de la guerra no es tanto el momento, el problema de la guerra es después, la secuela. Claro. Yo de noche me despertaba y yo sentía que me disparaban debajo de la cama, por ejemplo. Yo estuve en recuperación, yo estuve internado aquí cerca en La Ceja, aquí con el padre Emilio Betancourt, me puso era el párroco de la parroquia La Visitación, me puso unos psiquiatras que me acompañaban. Yo veía un carro de gas, repartiendo gas, y me asustaba y me salía corriendo. Cada vez que yo miraba algún noticiero y veía alguna noticia que tuviera alguna relación con bombas, con muerte, para mí otra vez volvía la depresión. Es muy complejo. Gracias a Dios tuve muy buenos acompañantes, tanto espirituales como psiquiatras, psicólogos, sacerdotes, que me acompañaron, la gente de aquí de Antioquia, a quienes les tengo mucho agradecimiento, porque yo estuve aquí en la parroquia de La Visitación por casi 2 meses, y la cercanía con la gente, el aprecio, el amor, pues siento que eso me ayudó a recuperarme. Que sea además que usted ha dejado muchísimos amigos aquí en Medellín y de esa época que hubo muchísima gente rodeándolo. Quiero contarles a los televidentes que lo que estamos viendo en la pantalla mientras conversamos son unas imágenes del documental Se Verá, que realizaron Adrián Franco y Silvia María Hoyos, 2 personas extraordinarios documentalistas y extraordinarios seres humanos que estuvieron durante 10 años acompañando a toda esta población de Bojayá, a toda esta comunidad que había sufrido tanto, acompañándolos como nadie más lo ha hecho, ¿no? Decíamos al principio que han estado bastante solos, la verdad. Sí, mis respetos para Adrián y para Silvia, han sido los pocos periodistas que nos han acompañado. Nosotros llamamos en Bojayá los primeros años la danza los chalecos. Era que todos los periodistas iban con su chaleco, las ONG, primero y segundo año. Después desaparecieron todos. Silvia y Adrián estuvieron ahí con nosotros. Bueno, y ahora ustedes tienen el temor de seguir siendo olvidados. Es decir, hubo el boom, entre comillas, de los 10 años y nuevamente la danza de los chalecos, todos para allá, tal cosa, y a partir de esto, nada más. Y entonces ahora piensan ustedes, bueno, que hay que esperar otros 10 años para que nos mencionen nuevamente. Sí, ese es el temor que tenemos en la comunidad de esperar los 25 años, que es lo significativo. Nosotros para estos 10 años esperábamos que, por ejemplo, así como el presidente Santos fue al Festival Vallenato, pues que hubiera estado acompañando a la comunidad y se reivindicara un poco con nosotros, que fueran ministros, no apareció un ministro, no apareció el presidente. Es decir, fueron algunos representantes del gobierno, pero para la comunidad no tenían capacidad de decisión. Claro. Entonces, había una mesa de concertación, la comunidad decidió levantarse porque el interlocutor quizás sentían que no tenía la capacidad de decir alguna sobre los temas álgidos que estaban pidiendo, alcantarillado, dragado de bocas, lo de la misma inseguridad, porque sigue el problema de la inseguridad todavía. Los actores armados siguen por ahí. Hace poco, 3, 4 días, la guerrilla mata a alguien muy cerca de ahí, entonces vuelve otra vez el temor de la gente. Claro, además gente que no ha olvidado, pues ¿cómo se va a olvidar algo como esto? Sí, tú cuando has visto morir a tus amigos, a tu familia. Y la cosa sigue, digamos, la zozobra, el temor de la gente, entonces esperamos. Ahorita, en este momento, se envió otro nuevo personal para hacer unas mesas temáticas por comunidades. Esperamos que aquí resulte algo que de verdad traiga beneficio y desarrollo a nuestros pueblos. Padre, volvamos un poquito a usted. Cuando pasa todo esto, luego usted viene a Medellín a recuperarse psicológicamente después de un momento tan difícil
y luego se va a Roma a estudiar y estudia periodismo. Sí, ¿Por qué hace esa elección? yo antes de ser sacerdote, yo quería ser periodista. Porque yo, como no teníamos televisor, yo escuchaba, me acuerdo, a William Vinascoche, era un narrador Sí. deportivo que narraba muy bien. Y me fui como encariñando siempre a los partidos. Yo soy hincha del Santa Fe. Y me fui encariñando los domingos, que eran los partidos de fútbol. Y la voz de este periodista, la manera como narraba, te hacía vivir, pues me gustaba. De hecho, yo fui a Roma, estudié en la Universidad Gregoriana y me especialicé en radio, porque la radio tiene su magia también, porque te permite en el teatro de la mente crear que el oyente cree la imagen. Además tiene esa inmediatez. Sí, y desde cualquier lado tú puedes cubrir una noticia o contar un hecho pues con un teléfono. Y además, para nosotros en el Chocó, para los pueblos nuestros, pues el campesino está limpiando el monte, está rozando, está cortando el plátano y tiene su radio prendido. Entonces Claro. desde ahí pues como que hay una comunicación con el campesino a través de la radio. Padre, pero además de todo esto, usted en esa sangre chocuana tiene la alegría, le encanta la música, es buen deportista. Sí, yo incrementé mi deporte, curiosamente, después de lo de la masacre de Bojayá. Un médico me recetó unas pastillas para dormir. Yo tenía para esa época 27 años. Y el padre Emilio Betancourt me recomendó otro médico, un psiquiatra, el doctor Bernal. Y él me dijo, no, no tome pastilla porque usted comienza con media pastilla y cuando tenga Claro. 20, 25 años, 20, 30 años, usted va a necesitar una caja para poder dormir. Incremente el deporte. Pero yo siempre he tratado de mantenerme haciendo deporte. ¿Y qué deporte practica? No, yo practico basquetbol, atletismo, natación, voy a gimnasio, pero un poco como aficionado, no como No, profesional. claro. Pero ya es bastante porque Sí, la sí, mayoría de pero las hay que hacer personas... deporte. Sí, es cierto. Y es cierto lo que le dijeron además de los medicamentos, ¿no? Esto es algo que toma ventaja. Sí, yo conozco personas ahora en Bojayá. Yo hace 10 días estuve hablando con algunas personas de Bojayá, una reunión, y hay una persona ahí que él necesita 3, 4 pastillas, y ya ni siquiera con esa cantidad de pastillas puede dormir. Claro. Además debe ser muy difícil conciliar el sueño, así hayan pasado 10 años después Sí, de sí. todo lo que se vivió. Padre, hay algo que yo quisiera resaltar y es que ese día de la masacre en Bojayá, la gente se había refugiado en la iglesia porque además era uno de los pocos edificios de concreto, ¿no? Edificios como fuertes del lugar y además por ser también como la casa de Dios, se sentían quizás más protegidos, ¿no? Y estos actores armados ni siquiera respetaron el hecho de que allí estaba la población civil, el pueblo entero. Sí, los actores sabían que nosotros estábamos allí, o sea, no hay un desconocimiento por parte de ellos que ahí no había nadie. Tanto la FARC como las autodefensas estaban ahí. Las autodefensas se ponen detrás de nosotros, detrás del templo, disparaban y se escondían detrás del templo. Y la FARC estaban en la parte de abajo del pueblo, la parte norte, y disparaba también en medio de esa confrontación. Y la gente sí entra por esas dos razones. Es una construcción, una fortaleza en concreto, y dónde sentirse uno más seguro que en la casa de Dios. Claro. Pero de alguna manera es la libertad que Dios le da al mismo hombre, que tú puedes actuar a favor de Dios o en contra de Dios. Es decir, cuando tú actúas, tú asesinas, estás actuando en contra del plan de Dios. Y yo creo que la FARC se dolió y los paramilitares se dolieron. Yo vi paramilitares llorando, yo vi guerrilleros llorando cuando vieron la magnitud de lo que habían hecho y maldiciendo la guerra. La irracionalidad y la estupidez de la guerra. De la guerra. Sí. Y maldecían la guerra, que ellos no estaban ahí para matar civiles, que por qué había pasado esto. Y eso hubo un desencanto en ambos bandos. Ya. Una cosa dura. Un poco tarde para lamentarse Sí. en todo caso. Bueno, vamos a hacer una pausa, padre, y regresamos en unos segundos. Qué duro es.
Esta noche estamos conversando con el padre Antún. Padre, hablábamos de Bojayá y de todo lo que sucedió hace 10 años, es imposible olvidar eso y además no debemos olvidarlo, pero hay muchos dolores más allá del dolor de la muerte, es decir, para los vivos, para quienes sobreviven a una situación como esta, tiene que haber muchísimos dolores más allá de haber perdido a personas que amaban, que ya es un dolor bastante grande, pero tiene que haber muchos dolores más para los vivos, ¿no? Sí, recuerda que para nosotros, los afrodescendientes, cuando alguien muere, se tiene que hacer todo un ritual, un velorio para los adultos, un novenario y en el caso de los niños un gualí. Es decir, el gualí es una celebración que hacemos con los niños menores de 12 años, que se danza, ahí no se llora, se danza con los niños, lo hacen los padrinos, se juega con ellos, muertos. Y esto se hace porque cuando los negros llegan a América, son esclavizados, son traídos a América, cuando sus hijos morían, el negro se alegraba porque ellos sentían que Dios se lo llevaba para que no fuera esclavo. Claro, lo liberaba. Sí, la iglesia introduce, cristianiza ese acto y lo participamos todo. Ahí se toma trago, se reza, el cura está también ahí, comparte. Pero recuerda que como fue tan complicada la cosa, no hubo gualí, no hubo novena, no hubo velorio. Claro. Es más, nunca en la historia de los pueblos afrodescendientes se ha hecho una fosa común. Nosotros no concebimos eso y nos tocó enterrar en un hueco de 4 por 4, tirarlos todos ahí, porque la guerrilla había amenazado que si no retirábamos esos cadáveres iban a quemar. Yeah. Y yo creo que la decisión más dolorosa y más dura que yo he tomado es ponerme delante de la comunidad y decirle, mi gente, hablé con el médico me dice que hacer 90 ataúdes ahora es imposible, vamos a tener que hacer una fosa común. El término ni siquiera lo conocemos. ¿Cómo recibe la comunidad eso? Eso fue igual de catastrófico como saber que sus seres queridos ya no van a estar. Es decir, la gente, aún todavía mucha gente siente que su muerto no ha descansado. De hecho, nosotros hicimos después unos gualí simbólicos, sí, un novenario simbólico, fuimos a bendecir con otros sacerdotes que fueron a Bojayá, a bendecir casa a casa, echarle agua bendita, porque la gente sentía que claro, pasos, estaban espíritus, sus muertos sí, que allí. son muertos. Entonces, se han hecho otros ejercicios, pero el dolor sigue. Claro, además de todo, en medio de todas estas carencias también que hay, ¿no? De las que hablaba usted al principio, la energía que depende de una planta alimentada con combustible. Y es hasta las 10, 11 de la noche nomás, cuando hay. ¿Y qué se hace en Bojayá entonces? Es decir, ¿cómo vive la gente? ¿Qué pasa cuando ya la planta no funciona más? ¿Qué hacen? No, tú tienes que tirarte a la cama temprano porque es el zancudo. Bojayá vive, los poquitos que están ahí viven de lo estatal, que es la alcaldía el máximo empleador. Pero mucha gente que tenía sus parcelas le da miedo ir. Y la situación económica para la gente de Bojayá es compleja. Claro. Y usted hablaba ahora de este ritual tan bonito frente a la despedida, por llamarlo de alguna manera, de los niños. Y además tenía que ser muy doloroso porque en este caso estamos hablando de más de 40 niños que murieron allí en la iglesia. O sea que hubieran tenido que hacer un gualí colectivo grandísimo, ¿no? Quizás eso hubiera dado un poco menos de, no sé, como que hubiera mitigado un poquito el dolor de sus padres. Si hubiéramos podido haber hecho el novenario, el velorio, que es el día que el muerto está ahí, se danza, se cantan alabados, arrullos y demás, nosotros nos hubiéramos sentido más descansados y más tranquilos, pero no se pudo hacer porque los combates duraron 5 días. Sí. El 5.º día llega el ejército a respaldar pues, una comunidad que ya estaba muerta. Claro. Y siento que como no se hizo, tú hablas con mucha gente y todavía sienten ese dolor. Y me preguntan, padre, ¿mi muerto sí descansó? ¿Qué pasa con él? Trato yo a explicarle qué se hizo, que Dios entiende todas estas circunstancias, pero es reiterada la pregunta. Si no se le hizo esto, no se le hizo esto, ¿qué pasa con mi niño? ¿Qué pasa con mi esposo, con mi esposa? Qué pregunta tan dura y tan difícil de responder para un sacerdote. Mi muerto sí descansó. Sí. Claro, es que además si mi muerto no descansa, yo no voy a tener no paz va a en descansar, vida. así es. Tampoco, ¿no?
Padre, ¿sabe? Se me ocurre conversando con usted y escuchándole con todo este conocimiento que usted tiene, pues no solo de la religión en su formación como sacerdote, sino también de esas costumbres y creencias de los descendientes afro, que usted es un puente maravilloso entre los dos mundos, ¿no? Entre esa manera de vivir la religión y esa afrodescendencia que tiene sus propias creencias y su propia manera de relacionarse con Dios. Sí, en las misas nuestras, por ejemplo, el alba no es blanca, es de todos los colores. No hay piano, hay tambores, hay marimbas, hay platillos, hay ruido. Nadie tiene derecho a aburrirse en una misa. Todo el mundo puede brincar, saltar y expresar su fe de esa manera. Pues yo doy fe de eso que usted está diciendo, porque alguna vez tuve la oportunidad inolvidable, maravillosa, de estar en una misa en Juradó y allí a orillas del río y todo esto, y fue inolvidable, fue bellísimo. Es algo que de verdad lo acerca a uno a Dios. Sí. Padre, a propósito de Dios, cuando la vida llegue a su fin, ¿usted cómo se imagina que lo va a recibir Dios o cómo esperaría que lo recibiera? Yo esperaría que Dios me diera la mano y me dijera, la hiciste bien. Y le daría las gracias, porque creo que Él me iluminó para que la hiciera de esa manera. Lo hizo bien, sin duda, Padre. Y es un honor haberlo tenido aquí con nosotros en este programa. Gracias a ti por la invitación. Vamos a mandarle desde aquí un abrazo muy grande a todas esas personas de Bojayá y de verdad que han sido una comunidad muy valiente y ejemplar y tienen un líder maravilloso, han tenido un líder maravilloso. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ti. Una feliz noche a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que volveremos el próximo lunes con un nuevo invitado. Feliz noche.